Hola, en este video les voy a explicar rápidamente cómo se hace la constante de disociación ácida y qué significa. Antes que nada es muy importante que nos acordemos de lo que significa el punto de equilibrio. En cualquier reacción química, el punto de equilibrio es el momento en el que tanto la reacción directa como la inversa se están llevando a cabo al mismo tiempo. También se podría representar como el momento en el que se detiene una reacción química. Cuando hablamos de ácidos y bases, esto es para llevar a cabo cualquier reacción. En lugar de intercambiar electrones y demás, lo que hacen es que se van a disociar en diferentes iones. Sabemos que todos los ácidos constan de una cierta cantidad de hidrógeno y cuando se combinan con agua, estos se van a disociar, formando protones de hidrógeno y una base conjugada, que sería el anión que acompañaba al hidrógeno en un inicio. Todos los ácidos, cuando se empiezan a disolver con agua, también pueden llegar a un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es el momento en el que se dejan de disociar y entonces vamos a tener una solución dentro de la cual tenemos iones de hidrógeno, aniones, que sería la base conjugada o el ion que estaba acompañando al hidrógeno, y también algunas moléculas del ácido que quedarían sin disolver. Esto, si lo dibujáramos, se vería de la siguiente forma. Si en un inicio todos mis ácidos están formados por iones de hidrógeno, que ahorita estoy representando por bolitas azules, unidos por algún anión, que ahorita estoy representando por medio de una bolita verde, y a estos yo les añado agua. Lo que va a suceder es que van a irse separando uno por medio del agua, formando diferentes iones, hasta que llegue un punto en el que algunos de las moléculas de ácido van a estar disueltas, es decir, voy a tener a los iones de hidrógeno separados por una parte, voy a tener a los aniones que acompañaban a los iones de hidrógeno por otra parte, y voy a tener algunas moléculas de este mismo ácido que no van a haber alcanzado ese punto de disociación. Ahora, para poder calcular el punto en el que para poder calcular qué tanto se disocia o no una sustancia o qué tanto reacciona o no una sustancia, se utiliza una constante de equilibrio. La constante de equilibrio es simplemente una razón donde se van a relacionar la cantidad de los productos entre la cantidad de los reactivos. Si en una reacción química yo tengo una cierta cantidad del reactivo A más una cierta cantidad, vamos a decir, un coeficiente estequiométrico de un reactivo B, que reaccionan para formar, por medio de un coeficiente estequiométrico, el reactivo C más el reactivo D, puedo relacionar las concentraciones de productos y reactivos por medio de la siguiente constante. La constante de equilibrio sería igual a los productos entre los reactivos y se escribe de la siguiente forma. La concentración de lo que tenga yo en el punto de equilibrio del reactivo C elevado a su coeficiente estequiométrico, que multiplica la concentración del producto D que haya alcanzado en el momento de equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de lo que todavía me quede en el punto de equilibrio del reactivo A elevado también a su coeficiente estequiométrico por la concentración del reactivo B en el punto de equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico. Por medio de esa constante de equilibrio nos podemos dar cuenta que si esta constante es mayor a 1, quiere decir que tengo más productos que reactivos. Por lo tanto, la reacción se desplazaría hacia la derecha. Si la constante es menor a 1, quiere decir que tengo más reactivos que productos, por lo tanto, la reacción está desplazada hacia la izquierda. Hablando en temas de la disociación de los ácidos y de las bases, podemos, digamos, transformar esta ecuación en lo que sigue. Voy a tener en un inicio un ácido que está formado por hidrógeno unido con una base conjugada, a la que yo le voy a llamar X en este momento con signo negativo, y estos, al estar digamos, unidos con el agua, se van a separar y voy a obtener los iones de hidrógeno por un lado, más una cierta cantidad de los aniones, ¿ok? Que habíamos dicho que son las bolitas negativas, también llamadas bases conjugadas. Ahora, como les decía, en un punto de equilibrio, pues no toda la cantidad del ácido se disocia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puedo explicar aquí la constante de disociación ácida de la misma forma que antes, de la manera que corresponde. Las concentraciones de los productos, que en este caso sería la concentración de protones de hidrógeno
que multiplica la concentración de los aniones, entre la concentración de ácido que todavía me queda sin disociar. Recuerdo, estos puntos y estos valores son en el equilibrio. No se toma en cuenta la concentración del ácido que tenía en un inicio, sino la cantidad de ácido que queda sin disociar. Volviendo al punto del ejemplo de las bolitas que puse aquí antes. En este caso, la concentración de iones de hidrógeno serían cada una de estas bolitas que sí se lograron separar en el equilibrio. La concentración de aniones sería igual a las bolitas verdes que sí se separaron. Y la concentración de ácido sería la concentración de bolitas que no lograron separarse dentro de este equilibrio. Y de la misma forma, si tengo yo una concentración del ácido muy elevada o muy por encima de la concentración de iones de hidrógeno, quiere decir que no se logró disociar mucho, por lo tanto la constante de acidez va a ser menor a 1. Si la constante de acidez es mayor a 1, quiere decir que se logró disociar bastante, por lo que voy a tener una alta cantidad de concentración de iones de hidrógeno y de aniones. Ahora, una cosa aquí muy importante que podemos evaluar conforme a estas bolitas. Todos los ácidos siempre van a estar formados por, o bueno, casi siempre están formados por una parte de hidrógeno y un anión. Lo que quiere decir que cuando yo los separo, voy a tener siempre un hidrógeno más uno de mi anión. La cantidad de hidrógeno y la cantidad de aniones que tengo siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Pues porque en cada ácido tenía yo un anión y un hidrógeno. Cuando se separan, tengo uno de cada cosa. Por lo tanto, la concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio va a ser exactamente igual a la concentración de aniones en el equilibrio. Esto yo lo puedo meter dentro de mi ecuación de la constante de disociación ácida de la siguiente forma. La constante de disociación es igual a la concentración de iones hidrógeno que multiplica la concentración de iones hidrógeno, porque ya sabemos que es lo mismo que la concentración de aniones, entre la cantidad de ácido que queda sin disociar. Esto lo podríamos escribir de la siguiente forma. Es igual a la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado entre la cantidad de ácido que queda sin disociar. Ahora, por otro lado, si yo sé en un inicio cuál es la cantidad de ácido que tenía y sé cuánto se disoció, sé que lo que no se disoció sería lo que yo tenía en un inicio menos lo que sí se disoció. Por ejemplo, en este caso de las bolitas, en un inicio tenía 4 moléculas del ácido, ¿cierto? Y después de esto, si de estas 4 moléculas, 3 se lograron disociar, o sea, me van a quedar 3 de este más 3 bolitas del verde. ¿Cuántas bolitas me quedarían, digamos, de la cantidad de ácido? Pues sería una. ¿Cómo puedo hacer este cálculo? Pues muy sencillo. La cantidad de ácido que yo tengo en el equilibrio, lo voy a escribir aquí abajo, la cantidad de ácido que queda en el equilibrio va a ser igual al ácido inicial. Perdón, voy a mover el pizarrón para que esto lo alcancen a ver. O sea, la concentración del ácido que yo tenía en un inicio menos lo que se disocia. Y sabemos que lo que se disocia es igual a la concentración de iones de hidrógeno, porque cada ion de hidrógeno proviene de una molécula de ácido que se disocia. Y entonces, por lo tanto, podemos tomar en cuenta este nuevo factor y ponerlo dentro de la constante de ionización y escribirlo ahora de la siguiente forma. La constante de ionización es igual a la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado entre la cantidad de ácido inicial menos la concentración de iones de hidrógeno en un inicio. Entonces aquí, si nosotros conocíamos la concentración de ácido inicial y sabemos cuántos iones de hidrógeno tengo al final, pues entonces puedo calcular la constante de disociación ácida. Por otro lado, esta constante de disociación nos ayuda muchísimo también para poder calcular
cuál sería, a partir de una concentración inicial, la concentración de iones de hidrógeno y a partir de ahí poder calcular un pH. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Si yo tuviera en un inicio que la constante de disociación ácida es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, lo voy a escribir aquí. Tengo yo una sustancia que tiene una constante de disociación ácida de 1.85 por 10 a la menos 5. Esa es su constante de disociación ácida. Y la tengo dentro de una disolución que inicialmente tiene una concentración molar, o sea, la concentración de ácido inicial, vamos a decir que es 1 molar. Quiero saber cuál es la concentración de hidrógenos en el equilibrio. Es decir, que si yo hago esta disolución, quiero saber cuántos iones de hidrógeno me quedan disueltos para a partir de ahí poder calcular el pH o cualquier otra situación. Entonces vamos a escribir la ecuación de la constante de disociación. La constante de disociación es igual a la cantidad de iones de hidrógeno al cuadrado entre la concentración del ácido inicial menos la concentración de iones de hidrógeno. La constante de disociación ácida, pues aquí sí tiene un valor. Sabemos que es 1.85 por 10 a la menos 5. Esto es igual a la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado entre la concentración inicial, también la tenemos, que va a ser 1 molar, menos la concentración de iones de hidrógeno. Para evitarnos estar escribiendo la concentración de iones de hidrógeno, vamos a sustituir esto por una X para que quede como todo en forma de una ecuación normal. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. 1.85 por 10 a la menos 5 es igual a X al cuadrado menos 1 menos X, entre 1 menos X. Vamos a hacer el despeje de esto, quedaría igual a 1.85 por 10 a la menos 5 menos 1.85 por 10 a la menos 5x. Esto es igual a x cuadrada. Si despejo todo para igualarlo a 0 y que me quede la x cuadrada positiva, me quedaría de la siguiente forma. X cuadrada más 1.85 por 10 a la menos 5x más, perdón, sería aquí menos 1.85 por 10 a la menos 5 igual a 0. Entonces, esto de aquí es una ecuación cuadrática, o sea, de segundo grado. Para resolverla, podemos utilizar una de varias diferentes técnicas, podemos utilizar la fórmula general para resolverlo. En mi caso, lo voy a meter en la calculadora. Muchas calculadoras tienen función para despejar ecuaciones cuadráticas. Entonces, a partir de aquí, tengo que, vamos a ver, esta es una ecuación de segundo grado. El valor de A sería 1, que es el que tiene la X cuadrada. El valor de B es 1.85 por 10 a la menos 5, que eso es lo que tiene la X. El valor de C es menos 1.85 por 10 a la menos 5. Y entonces aquí me quedan dos valores. De los dos valores siempre me va a salir uno negativo y uno positivo. Voy a tomar en cuenta el que esté positivo. Y entonces aquí me dice que el valor de X, es decir, de la concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio, es de 4.29 por 10 a la menos 3. A partir de esta concentración yo puedo obtener varios valores. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué tan fuerte o qué tan débil es este ácido, puedo calcular el pH. Sabemos que el pH es menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, si a este valor yo le aplico el logaritmo de 4.29 por 10 a la menos 3 y lo multiplico por menos 1, me dice que este ácido tiene un pH equivalente a
37. Por lo tanto, sé yo que este es un ácido bastante fuerte. ¿Okay? ¿Eso cómo lo puedo deducir también? Bueno, sabiendo que la constante de acidez, como sabemos que es mayor a 1, en este caso es 1.85, quiere decir que voy a tener más productos que reactivos. Por lo tanto, si es un ácido que se disocia bastante, quiere decir que es un ácido bastante fuerte. Si el ácido no se disoció tanto, quiere decir que es un ácido débil. Y en ese caso el pH me habría salido un valor bastante más reducido. Y con eso termino el concepto de la constante de acidez.